Paz a vosotras, hermanas. Vamos a estudiar la escuelita que corresponde a este sábado, primeramente Dios, y pues vamos a iniciar con una oración, con toda humildad y con toda reverencia. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque siempre nos has dotado de tus bendiciones, de tu bondad, de tu misericordia, Señor, porque gracias a ti, pues el día de hoy nos levantamos, nos has dado la salud. Nos has dado un trabajo, un techo, la comida, el vestido, tantas cosas que nos has dado, Señor. Muchas gracias por esa gran misericordia para con nosotros, porque aún no siendo merecedores, tu bondad nos ha alcanzado. Gracias, Señor, porque en esta noche nos vamos a disponer a estudiar un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que nos dotes de tu Santo Espíritu para que podamos discernir tu palabra y podamos ir aprendiendo y cambiando nuestras conductas, Señor, acercándonos cada día más a ti, porque sabemos que en este mundo pues solamente te tenemos a ti y que nosotros tenemos que ir aprendiendo y escudriñando y aplicándolo en nuestra vida para ser mejores personas. Te pido también, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, con sus hogares, con sus familias, que tú bendigas las obras de sus manos, Señor, que si hay alguna necesidad en su corazón y que tal vez por pena no la expresen, yo te pido que las escuches y que les concedas conforme a tu gran misericordia. Te pido también por los enfermos de tu pueblo, porque sabemos que somos seres corruptibles y que al paso del tiempo pues vienen las enfermedades. Señor, te pido que seas con ellos, que tú seas ese doctor celestial para con ellas y que tú les des la salud si es tu voluntad y si no fuera así, pues darles la paciencia, darles fortaleza para poder soportar cualquier adversidad, Señor. Te pido también, Señor, que seas con tu pueblo Israel, Señor, que pues tú seas con ellos, que puedan alcanzar esa paz que necesitan y a nosotros pues también danos un corazón sincero, un corazón humilde, para que podamos siempre pedirte paz y podamos comprender y entender tu voluntad. Todo esto te lo pido no por méritos que tenga, sino por aquellos méritos de aquel justo que por él alcanzamos la reconciliación contigo, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a estudiar la escuelita que corresponde a este sábado y que lleva como título No la pude descargar, entonces pues vamos a tratar de leerla. Mi hermana Berna, mi hermana Luz nos hicieron favor de compartir la escuela y me parece que también mi hermana Isabel Calderón la compartió a través de los grupos que existen y pues vamos a estudiarla y pues más que todo la idea es de que ya lleven una idea, lleven sus preguntas o sus comentarios con la finalidad de retroalimentar con las demás hermanas. Y bueno, dice, conociendo la enfermedad de la adicción. Objetivo, aprender a hacer diferencia entre enfermedad y vicio. Dice, la lectura bíblica se encuentra en Gálatas 3:12 al 17. Y pues vamos a leer esta lectura que nos colocan nuestros hermanos aquí. Y dice de la siguiente manera, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Y hermanos, hablo esto en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después
no lo abroga para invalidar la promesa. Amén. Bueno, pues aquí nos habla de esa promesa que tenemos a través de Jesús y que esta promesa fue hecha a Abraham y nosotros sabemos que somos hijos de Abraham, pues por la fe que profesamos. Y pues aquí nos menciona que, que Jesús nos redimió de esa ley que causaba la muerte en nosotros, porque sabemos que anteriormente pues esa ley pues necesitaba esos sacrificios de sangre para poder alcanzar la redención. Sin embargo, nosotros a través de Jesús, pues alcanzamos esa misericordia y esa redención. Por lo tanto, dice que Él nos redimió y que pues esa promesa pues fue hecha a Abraham. Entonces, pues aquí nos habla de esa promesa que nosotros tenemos si guardamos ese pacto que tenemos para con Dios. Dice versículo para memorizar, Éxodo 23:25 dice más, a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Bueno, pues el texto nos muestra la confianza que debemos de tener en Dios para que Él nos quite toda enfermedad. Sin embargo, algunos preguntarán, pues la enfermedad existe, ¿no? Aún conociendo la palabra de nuestro Dios, la enfermedad existe. Sin embargo, hay que recordar que las enfermedades físicas eh, pueden ser soportadas si tenemos una salud espiritual en nuestro Dios. Si nosotros tenemos esa salud espiritual, las enfermedades que vengan en el cuerpo físico, pues van a ser más llevaderas. Aunado a eso, que Dios nos ayuda a alcanzar nuestra salud física, y tal vez a lo mejor ya no hay a lo mejor esa enfermedad puede ser genética, como lo vamos a ver aquí, como puede ser por otros factores que las enfermedades se desarrollen. Sin embargo, sabemos que si nosotros confiamos en nuestro Dios, pues toda esa enfermedad puede ser sanada, puede ser curada. Sin embargo, volvemos a la parte de que decimos, pero la enfermedad existe. Pues sí, existe porque somos seres corruptibles, porque de algún momento, cuando pecó Adán y Eva, pues esa incorrupción que tenían ellos se convirtió en seres corruptibles. Y sin embargo, pues vemos el paso del tiempo, vemos que se han modificado muchas cosas como la alimentación, como el entorno en el que vivimos, y que eso ha dado pie a, a muchas enfermedades y que como seres corruptibles, pues no estamos exentos de la enfermedad. Pero sin embargo, sabemos que las enfermedades espirituales, pues también existen dentro de la iglesia, y también de aquellos que no pertenecen a la iglesia padecen de estas enfermedades espirituales y que a veces son más difíciles de tratar que una enfermedad física. Vamos con el material exegético que dice de la siguiente manera. Primeramente, para poder comprender el término adicción, exponemos la siguiente definición, según la Organización Mundial de la Salud. Consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas hasta el punto de que el consumidor, denominado adicto, se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia o las sustancias preferidas. Tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio. Bueno, pues aquí nos da el término, según la Organización Mundial de la Salud, de la parte de la adicción, y vemos que es el consumo repetitivo de una sustancia, y que esta sustancia pues de algún modo está dañando nuestro cuerpo y que convierte a la persona que lo hace pues en adicta, y que esta, este consumo pues realmente aunque lo queramos dejar pues a veces ya no se puede hacer porque el cuerpo lo requiere, es decir, se va acostumbrando a esa sustancia que daña nuestro cuerpo. Entonces, esto es lo que nos comenta la Organización Mundial de la Salud, que es una adicción.
Vamos con el siguiente párrafo que dice, la adicción es considerada en base a la evidencia, en base a evidencia médica, neurológica, psiquiátrica y psicológica como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de que sus consecuencias son nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano. Su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios pueden ser de larga duración y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del consumo de droga y nos da la cita de Proverbios 31:5. Es decir, que la adicción, de acuerdo a esta evidencia médica, neurológica, psiquiátrica y psicológica, la consideran una enfermedad. Es decir, porque va modificando al cerebro. Y el cerebro, como es el que pues prácticamente ordena todo el cuerpo, todo el funcionamiento, entonces va creando ciertos comportamientos que aquí lo dice, pueden ser peligrosos para, para las personas que rodean a estas personas que son adictas y que de algún modo también el cerebro pues se hace dependiente de esta sustancia tóxica. Entonces, por lo tanto, dice que es algo que es un consumo compulsivo y que es forzoso, porque como vemos que hay una modificación en el cerebro, pues el cuerpo lo pide. Es como algo necesario o vital para el cuerpo, aunque sea algo dañino. Dice, vamos a leer Proverbios 31:5. Proverbios 31:5 y dice de la siguiente manera. 31:5 dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Amén. Bueno, pues vemos que una persona que es compulsivo, bueno, tiene este aspecto de consumo compulsivo del vino, pues llega a pervertir el derecho de los afligidos, es decir, llega a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. Por lo tanto, las sustancias tóxicas, pues tenemos que tener cuidado y lo vemos actualmente que lo menciona también los organismos, que por ejemplo el fentanilo, pues se ha elevado bastante el consumo en los jóvenes. Entonces, realmente vemos a las personas que consumen esta sustancia que va dañando pues su cerebro, su funcionamiento, es decir, muchos a lo mejor ya no pueden caminar, ya no pueden estar bien cuerdos, o sea, ya las alucinaciones ya son frecuentes en ellos, entonces no pueden llevar una vida normal y pues prácticamente pues les es muy difícil dejar el consumo de esta sustancia, del fentanilo, hablemos. Dice la siguiente, el siguiente párrafo, dice, en la actualidad se acepta como adicción a cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y que perjudiquen calidad de vida. Esta conducta le proporciona alivio y placer, un deseo, implica una actitud incontrolable y una dificultad enorme de abstinencia permanente, ya que el hábito compulsivo interfiere en la vida cotidiana y en la de las personas que la padecen y de las personas con las que convive en la enfermedad. Es decir, que ya en la actualidad ya no es sustancias, sino son todas aquellas actividades que también producen adicción, que no podemos controlar y que de algún modo nos dan como alivio, como placer, ¿no? Entonces, de algún modo ha ido modificándose este concepto. Antes lo relacionamos pues con las sustancias dañinas para nuestro cuerpo. Sin embargo, dice que ahora se ha considerado adicción a aquellas actividades que no pueden ser controladas por la persona y que de algún modo van modificando nuestros comportamientos y que también pues las padece tanto la persona como las personas que nos rodean o nuestra familia, en el entorno en el que nos desarrollamos. Y podemos ver que algunas personas mencionaban pues que hay este,
algunos que dependen tanto de un celular que a veces es algo que no pueden dejar, ¿no? Sin embargo, vemos que también se convierte en una actividad que no podemos controlar y que toda nuestra vida está basada pues en este aparato tecnológico. Y así como este puede ser, pues las series, pueden ser algunas otras actividades que de algún modo nos están perjudicando y vamos a ver más adelante que a veces ya rebasan nuestros límites y que afectan nuestro desempeño académico, nuestra actividad, si trabajamos, pues también nos afecta por estar el tiempo en esa actividad que nos puede producir algún deseo o algún placer, algún alivio. Sin embargo, vemos que pues a la larga nos trae pues esos perjuicios en los demás ámbitos. Dice Proverbios 23:30, dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid te hará dolor. Amén. Es decir, cualquier actividad que nos provoque una adicción, pues realmente es así, ¿no? Al principio va a entrar muy poco a poco hasta convertirse en una adicción. Y más adelante nos va a decir, pues a veces entramos por curiosidad, por probar, pero pues ya va a ser después incontrolable. O sea, es decir, ya va a ser algo que vamos a depender al 100% de esa sustancia o de esa actividad. Dice, criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno por consumo de sustancia. Debe manifestarse tres de las siguientes características y nos menciona algunas para considerarse que hay esta adicción, ¿no? Esta enfermedad dice consumo de grandes cantidades de sustancia y lo hace durante un tiempo más prolongado de lo previsto. Deseos insistentes de dejar o regular su consumo y relata esfuerzos fallidos por disminuir o abandonar este. Inversión de gran parte del tiempo, intentando conseguir la droga, consumiéndola o recuperándose. Deseo intenso de consumo. El consumo recurrente puede llevar al incumplimiento de deberes en los ámbitos académicos, laborales o domésticos. Puede seguir consumiendo a pesar de los problemas recurrentes o persistentes en la esfera social o interpersonal, causados o exacerbados por los efectos del consumo. Se reducen, se reducen o abandonan importantes actividades sociales, ocupacionales o recreativas debido al consumo de sustancias. Puede producirse un consumo recurrente de la sustancia, incluso en situaciones en las que provoca un riesgo físico. La persona consume de forma continuada a pesar de saber que padece un problema físico o psíquico recurrente o persistente que probablemente se pueda originar o exacerbar por dicho consumo. Tolerancia, abstinencia. Es decir, algunas de estas situaciones pues las viven las personas que están dependientes de esas sustancias tóxicas. Es decir, puede dañar nuestro ámbito académico, nuestro ámbito laboral. Y dice que también lo que produce en la persona pues es un abandono. Es decir, vemos las personas que están pues ahora sí que consumiendo esta sustancia, pues vemos que van en declive y que de algún modo hasta a veces ponen en riesgo su integridad por estar consumiendo esta sustancia. Y dice que pues realmente a veces existe el deseo de dejarla, pero realmente no pueden porque vemos que la modificación en el cerebro pues lo va pidiendo al cuerpo. Entonces vemos que estos factores, o bueno, estas características, las personas que son, que consumen esta sustancia ya de manera incontrolada, pues van a manifestar estas situaciones, estos factores que nos mencionan aquí. Y dice, vamos con el siguiente párrafo que dice, nos hacemos una gran pregunta, ¿por qué consumen drogas? Y sí, la mayoría nos preguntamos qué fue lo que pasó,
por qué se ha incrementado el uso de drogas, el uso de sustancias nocivas para nuestra salud. Y dice, inicialmente las personas adictas, en su gran mayoría, su primer consumo es voluntario, ya sea por curiosidad para desempeñar mejor su trabajo, como búsqueda de una fuga de problemas familiares o personales, porque otros lo hacen para buscar placer y sentirse bien, etcétera. Sin embargo, no todas las personas desarrollan la enfermedad de la adicción, sino solo aquellas que son más vulnerables. Es decir, dice que en algunas de las personas, pues es por curiosidad, en otros casos, pues es como esa satisfacción que sentimos al consumir esta sustancia, pero que de algún modo nos hace olvidar nuestros problemas, nos hace olvidar muchas de los problemas o situaciones difíciles que tenemos en la vida. Sin embargo, aquí nos dice que pues no todas las personas desarrollan una adicción, es decir, a lo mejor hacen el consumo de esta sustancia y pues no crean ese deseo incontrolable de poderla consumir. Y vamos a ver más adelante que hay una característica importante, la vulnerabilidad. Es decir, las personas cuando están sujetas a un problema, alguna situación difícil, son vulnerables y son personas que son más fáciles de caer en cualquier uso de cualquier sustancia que es nociva para nuestro cuerpo. Y dice el siguiente párrafo, la vulnerabilidad está determinada por diferentes causas, ya que es considerada una enfermedad de origen multifactorial, pues dentro de los factores de riesgo encontramos los individuales, los genéticos, biológicos y medio ambiente. Es decir, al entender que la adicción pues el consumo de una sustancia nociva, dice que pues realmente la vulnerabilidad de la persona pues lo va a ser más propenso a consumir estas drogas. Y sin embargo aquí nos da unos factores que pueden intervenir o que pueden hacer que seamos vulnerables, la parte biológica, la parte genética y la parte del medio ambiente. Eso es importante porque nosotros recordemos, y lo mencionamos al inicio, desde el momento que Adán y Eva peca, pues realmente nosotros quedamos en esa vulnerabilidad, somos seres corruptibles. Y al ser seres corruptibles, es decir, todo depende, lo que desarrollemos, todo depende de lo que nosotros hagamos en pro o en beneficio de nosotros. Y Dios, en su gran misericordia, a pesar de que nuestros padres, hablando de Adán y Eva, pecaron, Dios creó los medios para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, que podamos nosotros eh, desarrollarnos de manera sana, poder sanar nuestras heridas, poder nosotros alimentarnos de una manera correcta para que nosotros podamos llevar esta mejor calidad de vida. Pero todo depende de lo que nosotros hagamos en pro de nosotros, independientemente de la corruptibilidad que tengamos. Pero esto es para que nosotros mejoremos nuestra vida. Y dice en los siguientes párrafos, hablando de estos aspectos que mencionábamos, los biológicos, dice, es una predisposición genética, o sea, es decir, algún familiar adicto o alcohólico o con otras adicciones, el género es más frecuente en hombres que en mujeres, etapa del desarrollo más frecuente durante la adolescencia y otros trastornos mentales como la depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, trastorno de hiperactividad, déficit de atención y baja autoestima, etcétera. Es decir, si nosotros en nuestra familia hay personas que son adictas, pues nosotros nos hace pues predispuestas a generar esa adicción. Aparte dice que el género, es decir, el ser hombre o mujer también es determinante. Dice que se presenta más en hombres que en mujeres. Y pues también dice que el consumo se da más en la adolescencia. ¿Y por qué en la adolescencia? Porque es donde estamos
en esa parte del desarrollo que no encajamos ni con los niños ni con los jóvenes. Estamos en una etapa intermedia. Y por ahí decían nuestros hermanos, pues un adolescente adolece, es decir, está en esa búsqueda de su identidad, entonces por lo tanto los hace vulnerables. Y es por esto que en este cuadernito, pues nos está dando una exhortación para que nosotros, los que son padres, pues tengamos cuidado con nuestros hijos que están cruzando con esta etapa de la adolescencia. Es decir, tener más cuidado con ellos y más adelante pues vamos a ver también pues que todo está pues en este libro sagrado. Todo lo que podemos hacer en beneficio de nosotros, de nuestras familias, está en las sagradas escrituras. Dice el siguiente aspecto, el medio ambiente. La familia disfuncional, hogar caótico, abusos, consumo, actitudes de los padres, actitudes de la comunidad, fácil disponibilidad de la droga, compra y venta, consumo de droga, rendimiento escolar deficiente, influencia de los amigos y muy moderadamente los retos entre los mismos. El cerebro de un adicto es un cerebro disfuncional, ya que está alterado. Los centros cerebrales de aprendizaje y motivación, emocionales del juicio, de planeación y resolución de problemas, así como el circuito de recompensa y gratificación, la memoria y el conocimiento, todos estos centros del cerebro son afectados de las diferentes drogas. Es decir, vemos que el medio ambiente pues es la familia, es el entorno en el que se desarrolla la persona. Por lo tanto, si vemos que en el hogar es un hogar disfuncional, es un hogar de abuso, de gritos a lo mejor, que también no saben manejar bien las situaciones de como familia, pues vamos a ser un factor importante para que nuestro hijo, nuestra hija sea vulnerable y que pueda consumir una droga. Aparte, dice que al ver que la droga está modificando el cerebro, hay muchas partes que son afectadas. Dice como la parte del aprendizaje, la parte emocional también es afectada. Es decir, a lo mejor si ya somos adictos, pues ya no vemos las cosas como de manera con juicio, lo menciona aquí, es decir, de aquella manera que podamos decidir de la manera correcta, sino que ya lo vemos distorsionado. Entonces, pues esta parte es lo que va modificando esa sustancia. Y pues aquí hablamos de sustancias, pero también hablamos de actividades. A veces también la tecnología daña nuestro juicio, daña nuestra forma de decidir, porque le creemos todo a lo que viene en esta tecnología y no acudimos pues a nuestro Dios para tomar una mejor decisión. Dice el siguiente párrafo, es casi para concluir ya el material, dice, el tratamiento debe ser integral, buscando la salud física, mental, emocional y sobre todo la espiritual, con apoyo de la familia y personas con quienes convive, así como médico especialista en adicciones y psicología, y apoyo con grupos de autoayuda, siendo estos los que más han beneficiado al enfermo adicto, pues son guiados por un poder superior, en nuestro caso, Dios de Israel. Sobre todo, y muy importante, el demostrar amor incondicional hacia un ser enfermo, principalmente viniendo del pueblo de Dios, sobrellevando las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Bueno, pues aquí nos menciona de estos tratamientos que existen, que son integrales, en los cuales dice, pues buscan la salud física, la salud mental, la salud espiritual. Pero yo sobre todo este tratamiento integral, pues trataría la salud espiritual. Recordemos nosotros que las adicciones, pues son aquellos vacíos que tenemos como seres humanos y que a veces no encontramos el apoyo en nuestra familia y recurrimos a una sustancia o recurrimos a actividades que nos están dañando nuestro cuerpo, que están dañando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo, nuestra mente también la está dañando. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en esa salud espiritual. ¿Para qué? Para que podamos ver y pedir ayuda, ahora sí, de manera médica, de manera
que personas especialistas que nos ayuden a salir de esa adicción. Pero ya tenemos nosotros esa salud espiritual, esa confianza en Dios que nos va a dar la fortaleza para poder salir de esa situación. Y dice aquí, hermanas, ahora entendemos que la adicción es una enfermedad, un trastorno mental como otros, y no un problema de voluntad, fallo de carácter o vicio de aquellos que lo sufren. Pongamos en práctica ese amor incondicional que Dios nos mostró por medio de su Hijo Jesús, al ser crucificado por nuestros pecados y eliminar de nuestro pensar y hablar los juicios insanos y críticas que destruyen el espíritu tanto del que los habla como del que le escucha y a quien van dirigidos. Es decir, vemos que nosotros pues tenemos que comprender a estas personas que se encuentran en esta situación, que están enfermos. Y como lo mencionaba, dice Romanos capítulo 6, que es esta parte que debemos de recordar. Dice, dice, perdón, es Romanos 7 y dice versículo 7. Mm, no, perdón, eh, es Romanos capítulo 5, perdón, es 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Es decir, pues por un hombre entró el pecado, entró la muerte, es decir, por Adán. Es decir, nosotros pues somos de manera pues físicamente corruptibles. Por lo tanto, esta corrupción o este cuerpo pues se va deteriorando y todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, como los alimentos, como lo que oímos, lo que vemos, pues va a hacer que nuestra mente pues vaya cambiando, vaya tomando ciertos comportamientos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. Y yo quisiera tomar esta parte, digo, de algún modo, un ejemplo que vemos muy claro en, en la palabra de nuestro Dios, de todo este entorno. Es decir, sé que de algunos nos acercamos al conocimiento del Evangelio ya cuando tenemos nuestros hijos, ya cuando de algún modo somos personas adultas. Es decir, que tal vez nuestros padres pues tuvieron estas adicciones, tuvieron estas situaciones. Por lo tanto, nos hace a nosotros vulnerables, que podamos caer. Sin embargo, dice Marcos capítulo 2 versículo 17 que y que de algún modo se nos debe de quedar grabado. Y dice así, si al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Es decir, nosotros tenemos esta esperanza, tenemos esta oportunidad que Dios nos ha dado, acercarnos al conocimiento, porque Jesús vino a los enfermos y nosotros al venir del mundo a la iglesia, pues estamos enfermos. Entonces estamos en ese proceso de sanación. Por lo tanto, nosotros debemos de creernos lo que dice Isaías capítulo 65. No, perdón, capítulo 61. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió
Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Es Isaías 61, 1 y 2. Es decir, Jesús vino a esto, a sanar a los quebrantados, a, a predicar buenas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos. Es decir, las sustancias tóxicas nos quitan nuestra libertad, nos hace dependientes de esa sustancia. Jesús vino a sanar. Es decir, nosotros si espiritualmente trabajamos, nosotros vamos a encontrar esa libertad y vamos a poder pedir ayuda con los expertos y poder alejarnos de esa sustancia tóxica o de esa actividad que nos está provocando un daño. Porque recordemos que nosotros estamos en esa calidad que dice Isaías capítulo 1, aún hablando del pueblo de Israel, nosotros estamos también en esa, en ese reflejo, al igual que ellos. Dice Isaías capítulo 1 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Es decir, nosotros estamos en esta calidad. Desde el momento que no conocemos de Dios, pues estamos enfermos, estamos este, con heridas que nos están, dice que no, con llagas que ya están podridas, es decir, ya están provocando daño en nuestro ser de manera espiritual. Dice, no están vendadas, no están ni suavizadas con aceite. Y sabemos que ese aceite pues representa el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida. Jesús a través del Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida y va a hacer que esas heridas vayan sanando, vayan siendo eh, de algún modo suavizadas y que no provoquen pues algún daño mayor. Dice también, hay un ejemplo claro de esta parte. Si ya nosotros conocimos el Evangelio, ya teniendo una familia, ¿qué nos resta por hacer? ¿Para qué? Para que de algún modo tengamos niños sanos, adolescentes sanos, jóvenes sanos, sanos tanto espiritualmente como físicamente, que no caigan en este, en estas adicciones o en estas enfermedades. Vamos a ver el caso de un rey que a mí en lo particular, al leer la historia, pues veo lo que provoca un hogar disfuncional y que de algún modo va a trascender pues, en nuestros hijos, ¿no? En la toma de decisiones. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso de David. David, como saben ustedes, tuvo muchas mujeres, pero al momento de que él eh, pues cae y comete este pecado con Betsabé, pues prácticamente su familia se desborona. Y dice el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a ver una situación que hizo David, bueno, que pasó ahora sí que en este hogar que ya, pues de algún modo podemos decir disfuncional que tenía David. Y vamos a ver el versículo 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 13, dice, y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llama Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David, y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Vemos aquí esta situación que, que vive David con sus hijos, es decir, tiene dos hijos de diferente mamá, Amnón y Absalón y Tamar. Y vemos que Amnón pues, quería aprovecharse de Tamar. Y pues vemos que hay una violación de Amnón hacia Tamar y, y vemos que realmente
ocurre esto en la familia de David. Vemos aquí ya un cierto abuso. Sin embargo, vemos la reacción que tiene Absalón hacia su hermano y pues provoca la muerte de él. Entonces, de algún modo, vemos que la reacción de David al enterarse de esta situación, dice que pues nada más lo que hizo fue enojarse. No hubo una reacción como tal hacia Abnón por lo que le hizo a su hija, a Tamar. Entonces vemos ahí ya parte de omisión por parte del papá. Vemos la violación de entre hermanos, esta, y vemos la venganza pues del hermano también, porque pues cometió un agravio contra su hermana. Y vamos a ver otro caso de otro de los hijos de David, que ya veamos aquí como que esta parte de una familia, pues que al tener muchas esposas, pues a lo mejor no les dedicó el tiempo suficiente a sus hijos y que provocaron todas estas situaciones adversas, ¿no? Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 1, de otro de sus hijos. Y vemos otra reacción que como padres a veces, pues sí nos enojamos, pero no reprendemos, no tomamos, no accionamos, ¿no? Entonces dice, primer libro de Reyes, capítulo 1 del 5 al 7. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Es decir, vemos a David que dice, nunca le cuestionó qué hacía o por qué hacía. Y vemos en este que pues prácticamente se autonombró rey de Israel, aún estando vivo su padre. Entonces realmente vemos algunas actitudes que como padre, pues a veces, pues no ayudan mucho a nuestros hijos. Es decir, a veces es necesario estar al pendiente de ellos, tener esa comunicación con, con, con los padres, o sea, es decir, con mamá y papá, hay esa comunicación para poderlos dirigir de la mejor manera y que no exista este entorno familiar que los haga vulnerables y que venga cualquier persona y les dé a probar algo y ellos se vuelvan personas adictas, personas que se enfermen. ¿Por qué? Porque hay un hogar disfuncional. Y vemos también que Absalón, siendo también hijo de, de David, pues también hacía ciertas cosas como querer también sublevarse de David, su padre, que era rey de Israel. Entonces vemos aquí que esta parte como padre, pues de algún modo hubo actitudes que no le ayudaron mucho a David, al igual que, por ejemplo, las mamás, ¿no? Que las mamás tampoco hayan hecho mucho por ellos y que hayan ocasionado todo este tipo de abusos, todo este tipo de situaciones y que los hicieron personas vulnerables. Y vamos a ver que el consejo que nos da el libro de los Salmos, capítulo 128 dice de la siguiente manera, es decir, nosotros que ya que conocemos la palabra de nuestro Dios, este es el consejo que Dios nos da. Es decir, quieres crear este, un, un entorno familiar sano y que tus hijos ya a lo mejor genéticamente pueden ser vulnerables, pero tú puedes hacer algo para que ellos no caigan en esas situaciones o en esas enfermedades, dice Salmo 128, y que pues realmente nos recitan normalmente cuando se forma un matrimonio y dice así, se bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Es decir, si nosotros nos enfocamos al temor en Dios, vamos a tener que andar en sus caminos y vamos a poder crear una familia sana, una familia que de algún modo, si ya genéticamente traemos esa corruptibilidad, pero podemos darle otra oportunidad a nuestros hijos, que realmente ellos no caigan en estas enfermedades, porque sabemos que es algo difícil salir de ahí. No es, es decir, dicen allá afuera, no es fácil caer, pero ya para salir es muy complicado. Sin embargo, Dios nos da esta salida. Si nosotros andamos en sus caminos, andamos en el temor, vamos a ir modificando nuestros comportamientos, nuestra manera de expresar, nuestra manera de comportarnos con nuestros hijos. Vamos a tratar de darles apoyo, de darles amor, que en la pareja haya esa comunicación para poder guiar a nuestros hijos de la mejor manera y ellos no sean personas susceptibles o personas que estén expuestas a estas sustancias. Dice Job capítulo 28, que es lo que nos habla, que es el temor, ¿no? El temor del Señor no es miedo, no es, es más bien el conocimiento que tengamos sobre las Sagradas Escrituras y que podamos irlos aplicando en nuestro día a día. ¿Para qué? Para ser mejores seres humanos, que podamos estar en comunión con Dios, pero también que nos permita desarrollarnos en con nuestra familia, en la iglesia, de manera laboral, de manera a lo mejor como vecinos, que podamos comportarnos de la mejor manera. Dice Job 28, dice, aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y la sabiduría, pues la vamos a obtener a través del conocimiento y de la aplicación de los consejos que Dios nos está dando. Por lo tanto, nosotros podemos de algún modo revertir eso, es decir, esa muerte que como seres corruptibles tenemos, nosotros podemos tener una mejor calidad de vida, pero podemos cambiar eso. Es decir, ya podemos cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de comportarnos y tener esa esperanza de la vida eterna y nuestros hijos también. Y que tengamos ahorita en el presente esa paz, como lo decía el libro de los Salmos, esa paz, esa tranquilidad de que nuestros hijos están conduciéndose de manera correcta, que no están consumiendo estas sustancias nocivas y que de algún modo les permita ver la vida de la mejor manera y sobrellevar todas aquellas situaciones difíciles, porque sabemos que la vida no es fácil. No podemos a nuestros hijos arreglarles todo, sin embargo, le podemos dar las herramientas para que ellos puedan resolver sus propios problemas. Es decir, si nosotros alimentamos de manera correcta y andamos en los caminos, en el temor, nos va, nos va a permitir tener ese juicio, esas decisiones correctas en nuestra vida. Entonces, pues enseñemos a nuestros hijos en el temor de nuestro Dios para que nosotros podamos de algún modo prevenir y no hacerlos susceptibles o los expongamos a estas sustancias. Dice las preguntas, dice, ¿la adicción es una enfermedad o un vicio? ¿Y por qué? Y explique. Pues aquí lo que nos, nos da el cuadernillo, pues es una enfermedad. Es una enfermedad porque nos está comentando que hace que la persona consuma esta sustancia de una manera compulsiva, es decir, no lo puede controlar, no puede dejarlo. Es una persona dependiente de esa sustancia. Por lo tanto, hay una modificación en el cerebro que hace que el cuerpo lo pida. Aunque sea dañino, lo pide. Dice, ¿cuál es la conducta de un adicto? Pues vemos que a veces como hay esa modificación en el cerebro,
las conductas pueden ser peligrosas. Hay personas que se convierten agresivas cuando están bajo esta sustancia. Entonces, por lo tanto, pueden poner en riesgo la integridad de ellos y la integridad de las demás personas que lo rodean. ¿Sí? ¿Qué parte del cuerpo afectan las drogas? Pues vimos que el cerebro. Va a haber una modificación tanto en la manera de aprender, la manera de conducirnos, en el juicio, es decir, las decisiones ya no están de manera cuerda. Es decir, las decisiones pueden ser ya distorsionadas, ya no en beneficio de nosotros, sino a veces hasta en perjuicio. Dice, la conducta del adicto es por desamor o por enfermedad. Aquí vemos que la conducta va a ser modificada porque es una enfermedad, aunque vemos que hay diferentes factores que pueden provocar esa enfermedad, como es, ahí lo mencionaba, pues las familias disfuncionales. Cuando hay una serie de abusos, vamos a crear a niños que sean propensos a tomar a cualquier sustancia, ¿no? Porque están vulnerables. Dice, ¿hay una cura para al adicto? Sí. Si nosotros sanamos de manera espiritual, va a poder tener ese juicio para poder pedir ayuda a los expertos de manera integral. Es decir, que pueda sanar su cuerpo físico como su en la parte mental. Pero ahí es importante que esta parte la tengamos en cuenta. A veces podemos quitarnos de una adicción, de una sustancia, sin embargo, las consecuencias las vamos a tener que padecer. Es decir, perdón, hay personas que se llegan al conocimiento de nuestro Dios, pero en su vida anterior, pues fueron personas que que consumían cierta sustancia, el alcohol, por ejemplo. Llegan al conocimiento, entienden que esta parte les está dañando y que Dios pide que nuestro cuerpo, nuestro templo, pues lo tengamos de la mejor manera. Sin embargo, con el tiempo pueden tener alguna enfermedad relacionada con esta parte. ¿Por qué? Porque implica mucho el tiempo que la consumí. El tiempo a lo mejor fueron 10 años, 15 años. Llego al conocimiento de nuestro Dios y sé que esto está dañando mi cuerpo y que la palabra de Dios me está diciendo que tengo que cuidar mi cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Puedo tener consecuencias de esa enfermedad. Al igual si, por ejemplo, consumo algún cigarrillo, eso depende del tiempo que consumo, va a traer consecuencias, porque somos seres corruptibles. Sin embargo, a lo mejor las consecuencias no van a ser tan graves como si yo siguiera consumiendo, ¿no? Entonces, realmente lo que hace la palabra de nuestro Dios es revertir un poco el daño que está, que, que, que de algún modo, a lo mejor por desconocimiento o porque hay alguna situación en mi vida que me está haciendo que yo sea una persona, un consumidor compulsivo al final del día. Entonces, nosotros, de algún modo, Dios sí nos está dando esta oportunidad y nosotros podemos tomarla y podemos acercarnos a nuestro Dios y sanar todo eso, ¿no? Porque a veces sí nos llegamos con una carga bastante grande. Sin embargo, vemos que la promesa de nuestro Dios es que Dios nos va a ayudar a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a sanar todas esas situaciones que nos están haciendo que caigamos en una sustancia tóxica o que estemos cayendo en una actividad que me está perjudicando y que esté poniendo en riesgo mi salud, mi integridad. Ujú. Entonces, pues realmente creo que Dios es bueno, bondadoso con nosotros, que aún en esta corruptibilidad Dios nos da los medios para poder salir adelante y poder tener pues esta salud física o tener una mejor calidad de vida. Si tenemos a lo mejor alguna enfermedad, Dios nos permite tener una mejor calidad de vida. Bueno, mis hermanas, pues esperando que les sea de utilidad esta escuelita, pues vamos a terminar con una oración. No sin antes, pues agradecerles a todas mis hermanas que se están uniendo en esta semana de ayunos. Pues muchas gracias. Sigamos llevando en oración a todas las familias de mis hermanas
que pues ya nos compartieron por el grupo de WhatsApp pues sus necesidades por la familia de mi hermana Berna, por alguno, una hermana que es adulto mayor que también tiene dolencias, está enferma, pues hay que pedirle a Dios también por aquellos adultos mayores, por los niños que también ahorita con estas inclemencias del tiempo, pues también ellos se enferman y y pues roguemos a nuestro Dios también por nuestras autoridades, tanto de la iglesia como del mundo, y que entre más seamos, pues podamos acercarnos más a nuestro Dios, porque sabemos que nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Tenemos que crear esa necesidad de estar siempre cerca de Dios, de estar en su búsqueda, de estar aprendiendo para nosotros tener una mejor vida. Entonces, pues vamos a orar, mis hermanas, con toda humildad y con toda reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque en esta noche nos has permitido escuchar un poco más de tu palabra, porque gracias a tu bondad y misericordia, pues nos has dado esta oportunidad de poder sanar nuestras heridas, de poder sanar todas las enfermedades, Señor. Estas enfermedades espirituales que a veces nos alejan de ti y nos hacen vulnerables y caer en otras situaciones más difíciles, Señor. Permítenos sanar, permítenos realmente acercarnos a ti con un corazón sincero, un corazón humilde, Señor. Danos de tu Espíritu Santo para que pueda suavizar aquellos vacíos, aquellas necesidades que tenemos, Señor, como seres humanos. Pero sabemos que en ti, que eres fuente de amor, de bondad, pues las podemos encontrar. Te pido también, Señor, que seas con mis hermanas, que tú las bendigas, Señor, y que tú aceptes esos ayunos que estamos haciendo en beneficio de nuestra iglesia, en beneficio de las personas, de nuestros hermanos y también de nuestras autoridades, tanto de la iglesia como civiles. Te pido que conforme a tu misericordias nos respondas, Señor, y que siempre nos des ese deseo constante de buscarte, de estar cerca de ti, Señor, para poder aprender y poder conducirnos de la mejor manera. Te pido también, Señor, por los enfermos de tu pueblo, que tú seas con ellos, Señor, que tú crees los medios para que ellos puedan, pues, soportar la enfermedad y si es que ellos alcancen la sanidad, Señor, pues también crees esos medios para que ellos la puedan alcanzar y sobre todo puedan reconocerte, Señor, que pues en ti tenemos todo, Señor. Sin ti, pues no somos nada y, Señor, permítenos siempre estar dentro de tus atrios, siempre estar aprendiendo y modificando nuestros comportamientos a manera de poder ser luz a los demás y también poder tener nuestras familias sanas y seguir llevando el Evangelio a los demás, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que el día de mañana, si es tu voluntad, Señor, pues nos des la vida y siempre en nuestra boca haya esa palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti, porque sabemos que hemos un día más alcanzado tu misericordia, Señor. Te pido también, Señor, que seas con nuestras autoridades de nuestra iglesia, Señor, que tú les des de tu Santo Espíritu para que puedan guiarnos de la mejor manera y a nosotros también danos un oído atento, un oído humilde para poder dejarnos guiar, Señor, porque sabemos que como personas, pues a veces somos difíciles, Señor, y a veces creemos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, pero Señor, cuando nos allegamos a ti, pues sabemos que somos ignorantes y que debemos ir aprendiendo más, Señor, porque en ti, pues encontramos esa sabiduría y ese temor, Señor. Te pido todo esto también juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, Señor, porque sabemos que no tenemos méritos algunos, sino te pedimos, Señor, por aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación, tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues
Es un placer poderles compartir la escuelita. Una disculpa, pero he tenido un poco de trabajo. Sin embargo, voy a tratar ya de organizarme para ahora sí no fallarles en las escuelitas. Y pues esperando que les sea de utilidad, me despido, les mando un fuerte abrazo. Pasa a vosotras.